El sol poniente pintaba largas sombras sobre el rancho de la familia Johnson. Sus rayos dorados atrapaban motas de polvo que danzaban en el aire fresco de la tarde. Emily Johnson se movía con una eficiencia experimentada a través de sus tareas vespertinas, sus botas crujiendo suavemente sobre las tablas desgastadas del suelo del granero. A los 23 años, se comportaba con la tranquila confianza de alguien que conocía la tierra tan íntimamente como su propio latido. Los caballos relinchaban suavemente mientras ella repartía heno fresco, con movimientos pausados y seguros. El revólver de su padre colgaba de su cadera, y su peso familiar le recordaba constantemente sus últimas palabras. «Esta tierra es tu legado, Emmy. Protégela como te enseñé». La empuñadura de madera pulida tenía las marcas de las manos de su padre, que la habían desgastado durante décadas de uso. Se detuvo en la puerta del granero, contemplando la apacible escena que tenía ante sí. El ganado pastaba contento en la distancia, recortado contra las montañas púrpuras que habían velado por su familia durante 3 generaciones. La brisa vespertina transportaba el dulce aroma de la hierba de la pradera y la salvia silvestre, una fragancia que había sido el telón de fondo de todos los recuerdos que había creado en esta tierra. Pero algo no estaba bien. Los pájaros se habían callado y el aire de la tarde traía una tensión desconocida. Los caballos también lo percibían, con las orejas erguidas y los músculos tensos bajo sus elegantes pelajes. La mano de Emily se movió instintivamente hacia la cadera, los dedos rozando la suave empuñadura del revólver de su padre. Fue entonces cuando lo oyó, el lejano estruendo de cascos, demasiados para ser visitantes amistosos. A través del polvo que se asentaba, contó 6 jinetes que se acercaban, sus siluetas oscuras haciéndose más grandes contra el horizonte. El sonido resonaba en las paredes del cañón, creando un ritmo ominoso que parecía coincidir con los latidos de su corazón. Incluso desde esa distancia, podía ver que no eran los típicos peones o viajeros. Estos hombres cabalgaban con una gracia depredadora. Sus caballos se movían en formación que hablaba de práctica y malas intenciones. El líder, un hombre de hombros anchos con un sombrero negro que se ajustaba a la altura de sus ojos, se sentó erguido en su silla de montar mientras se acercaban a la puerta principal. Su chaleco mostraba los signos reveladores de una vida dura, y el arma que llevaba en la cadera había sido usada con frecuencia. Emily retrocedió hacia las sombras del granero, con la mente ya en los planes defensivos que su padre le había inculcado desde pequeña. Esos hombres esperaban claramente encontrar un blanco fácil, una joven sola en un extenso rancho. No tenían ni idea de que acababan de cometer el mayor error de sus vidas. El sol se hundía más, proyectando sombras moradas sobre el rancho. Los dedos de Emily recorrieron los familiares relieves del revólver de su padre. Cada surco y cada arañazo un recordatorio de las lecciones que él le había enseñado. «Recuerda, Emmy», resonó en su memoria la voz de su padre. «La tierra misma es tu mayor aliada. Úsala con sabiduría». Si esta historia de valentía y determinación ya te ha enganchado, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué harías si te encontraras en la situación de Emily. Emily observaba desde las sombras cómo se acercaban los jinetes, con los cascos de sus caballos levantando nubes de polvo que atrapaban la luz del sol moribundo. El líder detuvo su montura a pocos metros del granero, y sus ojos oscuros escudriñaron la propiedad con calculada precisión. Su chaleco de cuero mostraba las cicatrices de innumerables peleas, y la pistola que llevaba en la cadera tenía muescas que Emily no quería contar. «Sal, chica», la llamó con voz que tenía un matiz peligroso. «Sabemos que estás sola. No hay necesidad de hacer esto más difícil de lo que tiene que ser». Los hombres detrás de él se movieron en sus sillas de montar, con las manos cerca de sus armas. Emily apareció a la vista, con una postura relajada pero lista. Su padre le había enseñado que la tensión delata tus movimientos, y en ese momento necesitaba todas las ventajas. «Esto es propiedad privada», dijo con voz firme y clara. «Sea lo que busquen, no lo encontrarán aquí». La risa del líder fue fría, sin ningún tipo de humor.
Ahí es donde se equivoca, señorita. Hemos estado vigilando este lugar. Una buena manada de ganado, buenos caballos, y apuesto a que hay mucho almacenado en esa casa. Ahora, pareces una chica sensata. No nos hagas hacerlo por las malas. Uno de sus hombres, un tipo fibroso con un tatuaje de serpiente enroscada en el cuello, escupió al suelo. Jefe, ¿por qué estamos hablando? Tomemos lo que queremos y acabemos de una vez. Paciencia, Snake, respondió el líder, sin apartar los ojos de Emily. Estoy intentando ser civilizado. Su mano descansaba casualmente en su cinturón de pistola. Última oportunidad, chica. Apártate. Déjanos coger lo que necesitamos y no te haremos daño. Los dedos de Emily rozaron el revólver de su padre, recordando sus palabras sobre momentos como este. Un arma no es solo un arma, le había dicho. Es una declaración. Asegúrate de estar lista para respaldarla. Tengo una contraoferta, dijo Emily, con la voz que se oía en todo el patio. Dad la vuelta, marchaos por donde habéis venido y podréis iros de aquí con vida. La amenaza flotaba en el aire, como el humo de un arma. La expresión del líder se ensombreció. Tienes espíritu, chica, eso te lo reconozco, pero os superan en número 6-1. Aunque seas la mitad de buena con esa pistola de lo que crees, nadie puede superar esas probabilidades. Los labios de Emily se curvaron en una leve sonrisa. Entonces, supongo que tendrás que descubrir lo buena que soy. Sus palabras no eran bravuconadas, solo la tranquila confianza de alguien que conocía sus propias capacidades. La tensión crepitaba entre ellos como un rayo antes de una tormenta. Ambos sabían que el siguiente movimiento lo determinaría todo. La mente de Emily recordó una fresca mañana de otoño de hacía 5 años. Su padre estaba de pie junto a ella en su improvisado campo de tiro, sus manos curtidas ajustando su agarre del revólver. «Recuerda, Emmy», dijo con voz cargada de experiencia, «no se trata de ser el más rápido, se trata de ser el más inteligente». Ella todavía podía sentir el frío metal contra su palma mientras practicaba, hora tras hora, hasta que el arma se convirtió en una extensión de su voluntad. Su padre, James Johnson, no la había criado para ser indefensa. Había visto a demasiados rancheros perderlo todo porque no estaban preparados para las duras realidades de la vida en la frontera. «La tierra nos moldea», le había dicho, mientras observaba cómo ella acertaba blanco tras blanco. «Pero son nuestras decisiones las que nos definen». Esas palabras resonaban en su mente ahora que se enfrentaba a los forajidos. Su padre sabía que algún día podría enfrentarse a un momento como este. Las lecciones no se habían limitado al tiro. Le había enseñado cada centímetro de sus 1000 acres, cada loma, cada hondonada, cada camino oculto que pudiera darle ventaja. «El conocimiento es poder», solía decir, guiándola a través de la compleja red de cañones que bordeaban su propiedad. «Y la tierra guarda más secretos que cualquier arma». Cuando la fiebre se lo llevó hace 2 inviernos, Emily hizo una promesa en su tumba. Protegería todo lo que él había construido, todo lo que él le había enseñado a valorar. El rancho no era solo tierra y ganado, era un legado de determinación, de mantenerse firme cuando otros se rendían. La voz del líder de la banda se abrió paso entre sus recuerdos. «Se acabó el tiempo, chica. ¿Qué vas a hacer?» La mano de Emily descansaba sobre el revólver de su padre, sintiendo las ranuras familiares que había hecho en la empuñadura durante décadas de uso. Cada muesca y cada rasguño contaban una historia de supervivencia, de proteger lo que más importaba. Ahora era su turno de añadir algo a esa historia. «¿Sabes cuál fue tu error?», gritó, con la voz que se oía en todo el patio. «Viste a una mujer sola y pensaste que encontrabas un blanco fácil, pero lo que realmente encontraste fue un Johnson, y los Johnson no renuncian a lo que es suyo sin luchar». El rostro del líder se ensombreció ante su desafío. Detrás de él sus hombres se movían inquietos en sus sillas de montar. Algo en la voz de Emily, en su postura inquebrantable,
había plantado la primera semilla de la duda en sus mentes. Ahora entendía lo que su padre había querido decir, que había que ser inteligente y aprovechar todas las ventajas. Esos hombres podían tener más hombres, pero ella tenía algo mejor: un propósito, conocimientos y la determinación inquebrantable que se obtiene al defender lo que se ama. La banda se desplegó en una formación ensayada. 3 hombres desmontaron mientras los demás vigilaban desde sus caballos. Serpiente, el delgado del tatuaje, se dirigió hacia el granero mientras otros 2 se acercaban a la casa. Sus botas levantaban polvo mientras caminaban, con las armas preparadas. Emily ya había desaparecido en las sombras, sus movimientos silenciosos y decididos. Ella sabía lo que ellos no podían, que la aparente vulnerabilidad del rancho era una ilusión. Cada edificio, cada línea de valla, cada pila de equipo aparentemente aleatoria había sido colocada teniendo en cuenta escenarios defensivos. «Comprueba la casa», ordenó el líder, con su voz resonando por todo el patio. «Encuentra algo de valor. Y tened cuidado, algo no está bien en esto». Emily se movió por el pasadizo oculto del granero, que su padre había construido hacía años. Conectaba con una serie de bodegas subterráneas, lo que le permitía moverse sin ser vista entre los puntos clave del rancho. Desde allí, podía salir por cualquiera de los 5 puntos diferentes, cada uno de los cuales ofrecía una ventaja táctica. El sonido de cristales rotos resonó en la casa. Habían entrado a la fuerza. Emily apretó los dientes, pero mantuvo su posición. «Dejemos que piensen que tienen la ventaja». Snake merodeaba por el granero, con el revólver desenfundado, mientras apartaba a patadas las balas de heno y echaba un vistazo a los establos. «Aquí no hay mucho, jefe», gritó. «Solo algunos trastos viejos y comida». Lo que no vio fue el fino alambre a la altura de los tobillos, cuidadosamente tendido entre postes. Emily lo había colocado allí meses atrás, después de los primeros rumores de forajidos en el territorio. Cuando Snake se adentró en el granero, su bota atrapó el alambre. La reacción fue instantánea. El alambre de tropiezo liberó un mecanismo que hizo caer una cascada de pesados sacos de grano del desván. Snake apenas tuvo tiempo de levantar la vista antes de que las bolsas lo derribaran, inmovilizándolo bajo su peso. Su grito de sorpresa hizo que 2 miembros más de la banda salieran corriendo. Emily aprovechó su distracción para cambiar de posición, saliendo de un sótano de raíces detrás de la casa. Desde allí, tenía una visión clara del líder y de los hombres que quedaban. Apuntando con cuidado con el revólver de su padre, disparó un solo tiro. La bala surcó el aire y golpeó el suelo a centímetros de la bota del líder. La precisión del disparo no dejó lugar a dudas. Había aterrizado exactamente donde ella pretendía. «Es tu última advertencia», gritó con voz firme y clara. «La próxima no fallaré». El rostro del líder se retorció de rabia. «¡Encontradla!», rugió, desenfundando su propia arma. «¡Encontradla ahora mismo!». Pero Emily ya había desaparecido, utilizando otra ruta oculta para cambiar de posición. Los forajidos estaban jugando a su juego ahora, y ni siquiera conocían las reglas. Emily se movía como una sombra por el terreno familiar, llevando a los forajidos más adentro del estrecho cañón que atravesaba su propiedad. Las altas paredes se elevaban a ambos lados, creando un embudo natural que jugaría a su favor. Su padre le había enseñado bien. Cada característica de la tierra podía convertirse en un arma si se sabía cómo usarla. La banda la siguió, y su bravuconería inicial se desvaneció a medida que el terreno se hacía más estrecho. La voz del líder resonó en las paredes del cañón. «¡Dispérsense! ¡No dejen que nos atrape aquí!». Pero su advertencia llegó demasiado tarde. El sonido de las rocas sueltas resbalando por las laderas puso nerviosos a sus hombres, que levantaban la cabeza a cada ruido. Emily llegó a una alcoba oculta, donde había escondido provisiones para una ocasión como esta. Con movimientos rápidos y experimentados, encendió la mecha de un paquete de dinamita,
no lo suficiente como para provocar un derrumbe, pero sí para crear el caos. Lo lanzó alto, observando cómo aterrizaba entre las rocas sueltas sobre el cañón. La explosión rompió el silencio de la tarde. Las rocas cayeron en cascada, bloqueando la retirada de los forajidos. Los caballos se encabritaron presa del pánico, arrojando a 2 jinetes al suelo. A través del polvo que se asentaba, Emily apuntó cuidadosamente con el revólver de su padre. El peso familiar estabilizó su mano mientras apuntaba por el cañón. 2 disparos resonaron en rápida sucesión. El primero hizo que el arma se le cayera de las manos a Snake cuando intentaba apuntar. El segundo destrozó la cantimplora de otro forajido. Su mensaje era claro. Podría haberlos matado, pero había decidido no hacerlo. La precisión de sus disparos provocó una oleada de inquietud entre los miembros restantes de la banda. «Más os vale tener cuidado en vuestro próximo movimiento», gritó, y su voz se oyó claramente a través del cañón. «Tengo muchas más sorpresas guardadas». Ya se había trasladado a otra posición, utilizando la red de pasadizos que su padre le había mostrado años atrás. El rostro del líder se torció de rabia. Sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaban. «¿Te crees muy lista, chica? Solo estás retrasando lo inevitable. Tenemos hombres en camino, suficientes para invadir todo este territorio». La respuesta de Emily fue otro disparo, que rozó su sombrero. La bala levantó polvo al rebotar en la pared del cañón. «Entonces le sugiero que empiece a cabalgar para encontrarse con ellos. Necesitará toda la ayuda que pueda conseguir». Su confianza los puso más nerviosos que cualquier amenaza. Había colocado alijos de munición por todo el cañón, lo que le permitía moverse de un punto a otro mientras mantenía la presión sobre la banda. Cada vez que intentaban avanzar, ella aparecía desde una nueva dirección. Sus disparos eran cada vez más precisos y amenazadores. El cañón amplificaba los disparos, lo que les impedía saber a cuántos defensores se enfrentaban. «¡Jefe!», gritó uno de los forajidos con la voz temblorosa. «Esto no merece la pena. Esa chica se está burlando de nosotros». El miedo en su voz era contagioso y se extendió como la pólvora entre los hombres que quedaban. La respuesta del líder se vio interrumpida por otra explosión, esta vez más cercana, que los cubrió de tierra y guijarros. Emily los tenía exactamente donde quería, desconcertados, confundidos y empezando a dudar de sus posibilidades. El cañón, que antes era su camino hacia un saqueo fácil, se había convertido en una trampa, y ellos eran la presa. El líder forajido caminaba furioso detrás de una roca, con sus planes desmoronándose a cada minuto que pasaba. Había perdido contacto con 2 de sus hombres, y los demás estaban inmovilizados por el implacable asalto de Emily. Sacó un reloj de bolsillo maltrecho de su chaleco, miró la hora y maldijo, con la caja plateada manchada de sangre de sus heridas anteriores. «¡Snake!», ladró, y su voz resonó en las paredes del cañón. «Sal por el camino trasero, ve a Carson's Creek y trae a todos. ¡A todos!». Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y desesperación. «Diles que traigan munición extra. Esta chica tiene todo el cañón amañado». Emily, que observaba desde su escondite entre las rocas, permitió que Snake escapara. Su apresurada retirada jugaría a su favor. Ella había previsto esta jugada. Los hombres desesperados siempre pedían refuerzos. Lo que los forajidos no sabían era que ella ya había enviado sus propios mensajes a través del territorio. Horas antes había soltado 3 caballos con marcas distintivas, una señal para los rancheros cercanos de que los problemas habían llegado a la casa de los Johnson. Era un sistema que su padre había establecido años atrás, cuando los forajidos empezaron a aparecer en el territorio. Las marcas y la dirección de cada caballo contaban una historia específica, alertando a diferentes partes de la comunidad. Una yegua de patas blancas que se dirigía al norte significaba peligro inmediato. Un caballo castaño con una estrella galopando hacia el este requería apoyo armado. Los forajidos restantes se reagruparon, tomando posiciones defensivas mientras esperaban sus refuerzos.
La confianza de su líder se había transformado en furia fría. Su reputación se desmoronaba por momentos. Nadie lo había humillado así, y mucho menos una mujer solitaria en un rancho remoto. «Cuando lleguen nuestros hombres», gritó en la creciente oscuridad, con la voz quebrada por la rabia, «no quedará nada de este lugar. ¿Me oyes, chica? Nada. Quemaremos todos los edificios, dispersaremos tu ganado y salaremos tus campos». Emily se movía silenciosamente por su red de escondites, conservando munición y planeando su próximo movimiento. El número de forajidos aumentaría, pero también su apoyo. La comunidad que su padre había ayudado a construir no se quedaría de brazos cruzados mientras uno de los suyos estuviera sitiado. Ya podía ver las primeras señales de fuego en las colinas distantes. Su mensaje había sido recibido. A través de su catalejo, contó las nubes de polvo que se elevaban desde múltiples direcciones. La pregunta era, ¿de quién serían los refuerzos que llegarían primero? La desesperada llamada de auxilio de los forajidos había convertido esta venganza personal en algo mucho más grande, una lucha por el alma del territorio mismo. El sol se estaba poniendo, pintando las paredes del cañón de rojos y morados intensos. Emily revisó la munición que le quedaba, calculando mentalmente el tiempo que faltaba hasta que la oscuridad le proporcionara nuevas ventajas. La voz de su padre resonaba en su memoria. «La noche no es solo oscuridad, Emmy. Se trata de conocer tu terreno mejor que ellos el suyo». La noticia se extendió por el territorio como la pólvora, llevada por jinetes urgentes y hogueras de señales que ardían en las cimas de las colinas. La postura de Emily contra los forajidos había encendido algo en la comunidad, la determinación de no vivir más bajo la sombra del miedo. A medida que el sol subía, los caballos cruzaban las llanuras hacia el rancho de los Johnson. Primero llegaron los Henderson de la propiedad vecina, Tom y sus 3 hijos cabalgando con fuerza con rifles sobre sus sillas de montar. Detrás de ellos, el viejo Jake Murphy, que había luchado junto al padre de Emily en su juventud, lideraba un grupo de rancheros experimentados. Incluso el sheriff Cooper, a pesar de estar a 2 pueblos de distancia, había reunido una partida y se dirigía hacia el conflicto. «Tu padre estaría orgulloso», le dijo Tom Henderson a Emily mientras se reunían detrás del granero para planear su defensa. Siempre decía que esta comunidad necesitaba permanecer unida. Supongo que hizo falta su hija para mostrarnos cómo. Emily asintió y rápidamente expuso su estrategia. Ya había hecho sangrar a la banda, utilizando su conocimiento de la tierra para separarlos y confundirlos. Ahora, con refuerzos, podía cambiar completamente las tornas. «Intentarán cruzar el cañón», explicó, dibujando un mapa aproximado en la tierra. «Es el único acceso que les da cobertura, pero eso es exactamente lo que queremos». Su dedo trazó el estrecho pasadizo. «Estas crestas nos dan ventaja. Podemos atraparlos en un fuego cruzado». Jake Murphy, con su barba gris reflejando la luz del sol, sonrió con aprecio. «James te ha enseñado bien, chica. Pero, ¿qué pasa con sus exploradores? Seguro que tienen ojos vigilando nuestros movimientos». Emily sonrió con un destello del genio táctico de su padre en sus ojos. «Ya está hecho. He estado haciendo creer a los exploradores que estoy sola y desesperada, retrocediendo hacia el cañón. Esperarán que haga mi última resistencia allí. En cambio, se encontrarán caminando hacia una trampa». El grupo reunido se dividió en equipos más pequeños, cada uno con posiciones y funciones específicas. Emily había pasado de ser una defensora solitaria a una comandante, y su tranquila confianza inspiraba a quienes la rodeaban. Ya no eran solo vecinos, sino una fuerza unida, dispuesta a acabar con la amenaza de los forajidos de una vez por todas. «Recordad», dijo Emily al grupo, con la autoridad de alguien que le doblaba la edad, «no solo estamos defendiendo un rancho, estamos recuperando nuestro territorio». Estos hombres pensaban que podían aprovecharse de lo que veían como débil y aislado. Hoy les demostraremos lo equivocados que estaban. El cielo se había oscurecido hasta un morado intenso
cuando el estruendo de los cascos anunció la llegada de refuerzos de ambos bandos. Emily observó desde su posición elevada cómo más de 20 forajidos cabalgaban hacia el valle, con sus armas brillando en la luz tenue. Snake había hecho bien su trabajo, reuniendo a todos los personajes desesperados a una distancia que les permitiera cabalgar. Los miembros de la banda se desplegaron en una formación ensayada. Los cascos de sus caballos levantaban nubes de polvo que se desplazaban por el cañón como humo. Pero el mensaje de Emily se había extendido igualmente a lo largo y ancho. Tom Henderson y sus 3 hijos aparecieron en la cresta a su izquierda, con sus rifles listos y firmes. El viejo Jake Murphy y sus peones se materializaron como fantasmas a lo largo de las paredes del cañón, con sus posiciones cuidadosamente elegidas para proporcionar la máxima cobertura. Incluso el Sheriff Cooper había llegado con un pequeño grupo, posicionándose para cortar cualquier ruta de escape. «¡Última oportunidad!», gritó el líder de los forajidos, con un deje de desesperación en su voz, disimulado bajo la bravuconería. «¡Largaos ahora o lo quemamos todo! Tenéis 30 segundos para aparecer antes de que empecemos a disparar». La respuesta de Emily llegó en forma de fuego coordinado de fusiles desde múltiples posiciones. Los forajidos se dispersaron en busca de refugio, dándose cuenta de repente de que habían entrado en una zona de matanza cuidadosamente preparada. Cada roca, cada depresión que pudiera ofrecer protección, ya había sido cartografiada y apuntada por los defensores de Emily. «¡Adelante!», ordenó el líder, pero sus hombres dudaron. La precisión del fuego de los defensores había hecho tambalear su confianza. 2 forajidos cayeron de sus caballos, heridos pero vivos. Los aliados de Emily seguían su ejemplo, disparando para incapacitar en lugar de matar. Emily se movía entre las posiciones con la gracia de alguien que conocía cada centímetro del terreno, coordinando la defensa con señales manuales que había aprendido de su padre. Cada grupo conocía su función. Los Henderson proporcionaban fuego de cobertura. Los hombres de Murphy impedían cualquier intento de flanqueo y la partida del sheriff avanzaba sin cesar para comprimir la posición de los forajidos. La batalla estalló en serio. Los disparos resonaban en las paredes del cañón como un trueno. Los defensores de Emily tenían la ventaja de la altura y la preparación, pero los forajidos luchaban con la furia desesperada de lobos acorralados. El aire se llenó de humo y del chasquido de los rifles, creando una sinfonía caótica de batalla. A través de su catalejo, Emily vio al líder de la banda intentando organizar una carga por una de las laderas menos defendidas. Con calma y precisión, apuntó con el revólver de su padre y apretó el gatillo. El disparo dio en la silla de su caballo, haciéndolo caer al suelo. Sus maldiciones resonaron por el cañón cuando su asalto planeado se vino abajo antes de que pudiera comenzar. La formación de los forajidos comenzó a desmoronarse a medida que más de sus miembros caían o se rendían. Los que quedaban se vieron sistemáticamente aislados unos de otros. Su superioridad numérica quedó anulada por el posicionamiento estratégico de Emily de sus defensores. El líder forajido se levantó de detrás de las rocas, con el rostro contraído por la rabia y la humillación. La sangre goteaba de un corte en la frente, y su abrigo negro, antaño impoluto, estaba cubierto de polvo y mugre. «¡Enfréntate a mí, chica!», rugió, deshaciéndose de su rifle y sacando su revólver. «¿O tienes demasiado miedo para luchar sin tu ejército?». Emily consideró cuidadosamente su desafío desde su posición elevada. A su alrededor, los disparos se habían reducido a ráfagas esporádicas mientras ambos bandos observaban cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Sabía lo que estaba haciendo: intentar salvar su orgullo con una última y desesperada jugada. El sol se colgaba bajo en el horizonte, proyectando largas sombras que bailaban por el suelo del cañón. «¿Querías esta tierra con tantas ganas?», le gritó Emily, con voz firme y clara como el agua de la montaña. «Ven y tómala». Se puso a la vista en un afloramiento plano, con el revólver de su padre suelto a su lado. El sol poniente proyectaba largas sombras a través del cañón,
convirtiendo el aire lleno de polvo en una bruma dorada. El líder cargó hacia adelante. Sus botas hacían que la grava resbalara por la pendiente. Su reputación estaba hecha jirones. Su banda estaba desmoralizada y ahora su única oportunidad de redención dependía de que él sacara primero la pistola. El sudor brillaba en su rostro mientras cubría la distancia que los separaba. Cada paso lo acercaba a lo que él creía que sería su momento de triunfo. Emily lo observaba acercarse, con las palabras de su padre resonando en su mente. Un tiroteo no se gana en el momento de desenfundar. Se gana en el instante anterior, cuando decides por qué estás dispuesto a luchar. Su mano permanecía firme, a centímetros de su funda, mientras medía su acercamiento con ojos experimentados. La distancia entre ellos se acortaba rápidamente. 30 pasos, 20, 10. La mano del líder se cernía sobre su funda, con los ojos fijos en los de Emily. El cañón se quedó en silencio, excepto por el susurro del viento y el grito lejano de un halcón. Incluso los heridos habían dejado de gemir, sintiendo la gravedad del momento. ¿Unas últimas palabras, chica?, se burló, con los dedos temblando de anticipación. Tu padre no está aquí para protegerte ahora. La respuesta de Emily fue un movimiento borroso que se convertiría en leyenda en el territorio. Antes de que el líder pudiera reaccionar, su revólver había salido de su funda, el cañón alineado con una precisión mortal. Su primer disparo alcanzó su mano con la pistola, haciendo que su arma girara y cayera al polvo. La segunda bala levantó tierra entre sus pies, demostrando su completo control de la situación. El líder se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mano sangrante, con la conmoción y la incredulidad grabadas en su rostro curtido. ¿Cómo?, jadeó, mirando de su mano herida a la mujer que lo había superado. Mi padre me enseñó más que a disparar, dijo Emily, manteniendo su revólver apuntando hacia él. Me enseñó que la verdadera fuerza no tiene que ver con cuántos hombres puedes comandar o cuánto puedes robar. Tiene que ver con lo que estás dispuesto a proteger. Sus palabras atravesaron el cañón, como si llegaran a todos los oídos, amigos y enemigos por igual. El movimiento llamó la atención del desconocido. Briggs, Jennings y Two-Bit Tommy habían tomado posiciones alrededor de la calle, creando un círculo irregular. Sus manos se cernían cerca de sus armas. Última oportunidad de irse, ofreció el desconocido, con su voz resonando por la calle, de repente silenciosa. Ya me has humillado 2 veces, gruñó Clay. Nadie hace eso y sobrevive. Nadie. Los ojos del desconocido se entrecerraron ligeramente. El orgullo es una mala razón para morir, chico. ¡Basta de hablar! La mano de Clay cayó sobre su arma. ¡Desenfunda! Lo que sucedió a continuación se hablaría en Mesa Falls durante años. Emily Johnson, dijo Cooper, asegurando las muñecas del líder con una eficiencia experimentada. Has hecho lo que 3 territorios de hombres de ley no pudieron lograr. Has quebrado la espalda de la banda más notoria de la región. Su voz transmitía admiración y un toque de disgusto profesional. Detrás de él, los ayudantes del sheriff comenzaron a recoger las armas y a reunir a los forajidos rendidos. El líder de los forajidos escupió al suelo, con el rostro retorcido por la rabia y la incredulidad. Una chica, murmuró, haciendo una mueca de dolor cuando le apretaron las esposas. Derribado por la hija de un ranchero. La incredulidad en su voz hizo sonreír levemente a Emily, recordando a todos los que la habían subestimado antes. Así es, respondió ella, guardando el revólver de su padre. Y tendrás mucho tiempo para pensar en eso en la prisión territorial. Los rancheros y los hombres de la ley reunidos se rieron entre dientes. Su alivio era evidente a medida que la tensión de la batalla se desvanecía. El sonido de la victoria se extendió por el cañón como una brisa cálida. Tom Henderson se acercó, secándose el sudor de la frente mientras terminaba de contar a los forajidos capturados. 23 en total, sheriff.
Encontré a 3 más escondidos entre la maleza, intentando escapar. Sus hijos ya estaban ayudando a asegurar a los prisioneros para su transporte, con movimientos eficientes y decididos. Emily observó cómo se reunía a los miembros de la banda, con sus rostros reflejando una mezcla de vergüenza, derrota y rabia persistente. Estos hombres habían aterrorizado el territorio durante meses, quemando granjas, robando ganado y destruyendo vidas. Ahora estaban sentados, desarmados y atados, vencidos por su propia arrogancia y la determinación de aquellos a quienes habían subestimado. El Sheriff Cooper organizó a los prisioneros en grupos para el transporte, y su experiencia le permitió separar a los más peligrosos de sus seguidores. «Tendremos que trasladarlos por etapas», explicó, comprobando las ataduras de cada hombre. «Son demasiados para un solo viaje a la prisión territorial. Primero nos llevaremos al líder y a sus lugartenientes, y luego volveremos a por el resto». Se volvió hacia Emily con expresión seria. «Deberías saber que probablemente habrá una recompensa por esta captura. Una sustancial. Los territorios han ofrecido recompensas por estos hombres durante meses». Sus ojos contenían una pregunta, preguntándose qué haría ella con semejante ganancia inesperada. Emily negó con la cabeza, su decisión ya tomada. Dividirlo entre las familias a las que han hecho daño. Eso es lo que mi padre hubiera querido. Miró a los defensores reunidos a su alrededor, ganaderos, agricultores, habitantes del pueblo que se habían unido para proteger a los suyos. Esto nunca fue por dinero. Cuando el sol se puso tras las paredes del cañón, pintando el cielo de brillantes naranjas y morados, el impacto total de lo que habían logrado comenzó a calar. El territorio dormiría más seguro esta noche, sabiendo que se había hecho justicia no solo por la fuerza, sino por el coraje de una comunidad unida contra la tiranía. La mañana después de la batalla trajo un tipo diferente de actividad al rancho de los Johnson. El aire se llenó de sonidos de martilleo, cerrado, y las voces decididas de una comunidad que trabajaba para curar las cicatrices del conflicto. Vecinos y amigos se reunieron temprano, con herramientas en mano, listos para reparar el daño de la confrontación del día anterior. El espíritu de unidad que había surgido en la batalla se transformó ahora en un propósito compartido de restauración. Emily estaba en el porche, con un café en la mano, observando cómo Tom Henderson y sus hijos reparaban las ventanas rotas de la casa principal. La luz de la mañana reflejaba la madera recién cortada y los nuevos cristales, símbolos de renovación. El viejo Jake Murphy dirigía un equipo que arreglaba las vallas dañadas, cuyos movimientos experimentados hablaban de años trabajando la tierra. Otros limpiaban los escombros del cañón, borrando los restos físicos de la batalla y preservando sus lecciones. «Tu padre siempre decía que esta tierra saca lo mejor de la gente», comentó la Sheriff Cooper, que se unió a ella en el porche. Él se había quedado para ayudar con la limpieza mientras sus ayudantes transportaban a los prisioneros. Su placa reflejaba el sol de la mañana mientras observaba la bulliciosa actividad. Supongo que también tenía razón en eso. Nunca había visto a la gente unirse de esta manera. Emily asintió, recordando las palabras de su padre sobre la importancia de las raíces y la comunidad. Solía decirme que un rancho no es solo tierra o ganado. Se trata de los lazos entre las personas que lo trabajan, lo protegen, lo aman. Ayer demostró que tenía razón en más de un sentido. A lo largo del día, llegaron más personas. Familias que traían comida en cestas cubiertas y ollas humeantes. Niños que llevaban agua a los trabajadores. Mujeres que organizaban los suministros y atendían las heridas leves de la pelea del día anterior. El aroma del pan fresco y el guiso se extendió por el patio, mezclándose con el olor del serrín y la madera nueva. El rancho Johnson se había convertido en algo más que un campo de batalla. Ahora era un símbolo de su fuerza colectiva. Mientras Emily trabajaba junto a sus vecinos, notó cambios en la forma en que la trataban. El respeto siempre había estado ahí. Era la hija de James Johnson, después de todo. Pero ahora era diferente. La miraban no solo como alguien a quien proteger,
sino como una líder por derecho propio. Las chicas jóvenes la observaban con admiración, mientras que los rancheros experimentados buscaban su opinión sobre asuntos más allá de las reparaciones del día. «¿Sabes?», dijo Tom Henderson mientras reparaban una sección del techo del granero, secándose el sudor de sus desgastadas cejas. «Tu postura contra esos forajidos ha dado valor a la gente. Otros 3 ranchos más al sur estaban teniendo problemas con los ladrones de ganado. Ayer los echaron de sus tierras. Se está corriendo la voz. Este territorio ya no es un lugar fácil». El trabajo del día continuó bajo el cálido sol. Cada reparación fortaleció no solo las estructuras físicas, sino los lazos entre vecinos. Las mujeres se reunieron en la cocina, preparando comidas y compartiendo historias de sus propias batallas contra la adversidad. Los niños jugaban en el patio, recreando los eventos de ayer con pistolas de palo y bravuconería exagerada, convirtiendo el miedo en aventura. Al atardecer, el rancho había sido restaurado en gran medida, aunque quedaban signos de la batalla. Agujeros de bala en la puerta del granero, marcas de quemaduras de las explosiones en el cañón. Pero ya no eran solo marcas de violencia, eran recordatorios de lo que una comunidad unida podía lograr. Cada cicatriz contaba una historia de resistencia, coraje y el poder de permanecer unidos contra aquellos que amenazaban su forma de vida. La noticia de la victoria de Emily se extendió por todo el territorio como un incendio forestal, llevada por viajeros y comerciantes que se detenían en cada pueblo y asentamiento. Cada relato añadía nuevos detalles, pero la verdad fundamental permanecía: cómo la hija de un ranchero había sido más astuta y había derrotado a la banda más notoria de la región, no mediante la fuerza bruta, sino mediante el coraje, la estrategia y la determinación inquebrantable. En salones y tiendas generales, la gente hablaba en voz baja de cómo había utilizado la tierra misma como arma, convirtiendo las enseñanzas de su padre en un escudo para su comunidad. La historia llegó a otros territorios, inspirando actos similares de resistencia contra aquellos que se aprovechaban de los vulnerables. Las mujeres encontraron fuerza en su historia, viendo en Emily un símbolo de lo que ellas también podían lograr. Emily empezó a recibir cartas de ranchos y granjas lejanas, cada sobre con historias de lucha y esperanza. Las jóvenes escribían en busca de orientación sobre cómo mantenerse firmes en un mundo que a menudo las subestimaba. Ella respondía a cada carta con cuidado, compartiendo la sabiduría de su padre junto con sus propias ideas, ganadas con esfuerzo. «El liderazgo no consiste en ser el más fuerte o el más ruidoso», escribió en una respuesta a una joven de Colorado. «Se trata de comprender tu terreno, conocer tu propósito y tener el valor de mantenerte firme cuando otros se rinden. La tierra nos enseña la paciencia, la estrategia y la importancia de elegir sabiamente nuestras batallas». El sheriff Cooper informó de que otras comunidades habían empezado a organizar sus propias redes de defensa, utilizando el sistema de señales y cooperación que Emily y su padre habían desarrollado. Los rancheros que antes vivían aislados ahora trabajaban juntos, creando redes de apoyo que hacían que sus territorios fueran cada vez más hostiles para los forajidos y bandidos. Los periódicos se hicieron eco de la historia, y sus titulares difundieron aún más la leyenda de Emily. «La hija del ranchero acaba con una banda de forajidos», rezaba uno. Otro proclamaba: «El ángel de la justicia del territorio. Cómo la postura de una mujer cambió el oeste». Algunos periódicos adornaron la historia, afirmando que había hecho frente a 50 hombres en lugar de 23, o que había disparado las armas de varias manos simultáneamente. Emily guardó estos recortes no por orgullo, sino como recordatorio de lo que la gente común podía lograr cuando se negaba a ceder ante lo que era correcto. Los guardó en el viejo cajón del escritorio de su padre, junto con su diario y las primeras balas que él le había enseñado a disparar. Los visitantes comenzaron a aparecer en el rancho, con la esperanza de conocer a la mujer que se había convertido en un símbolo de resistencia.
Algunos viajaron cientos de kilómetros, trayendo historias de sus propias luchas contra la injusticia. Emily los recibió con elegancia, pero nunca perdió de vista su verdadero propósito: proteger la tierra y el legado que su padre le había confiado. Llegaron jóvenes en busca de aprendizaje, deseosas de aprender no solo sobre la ganadería, sino también a mantenerse firmes en un mundo que a menudo trataba de hacerlas a un lado. Emily comenzó a enseñarles lo que su padre le había enseñado a ella. No solo a disparar y montar a caballo, sino también estrategia, paciencia y la importancia de conocer su propia fuerza. La leyenda creció, pero Emily se mantuvo centrada en el trabajo diario de dirigir su rancho. Entendió que su historia se había convertido en algo más grande que ella misma, un faro de esperanza para otros que enfrentan sus propias batallas contra obstáculos aparentemente insuperables. Sin embargo, sabía que la verdadera fuerza no estaba en la leyenda, sino en la tranquila determinación de mantenerse firme, día tras día, protegiendo lo que más importa. Cuando el invierno se fundió en primavera, Emily estaba de pie en la colina que dominaba el rancho de los Johnson, con el revólver de su padre todavía fielmente a su cadera. La tierra se había recuperado de la batalla, aunque quedaban sutiles recuerdos: nuevos postes de cerca que se erguían contra los desgastados, pintura fresca que cubría los agujeros de bala en el granero. El aire de la mañana traía el dulce aroma de las flores silvestres en flor, mezclado con los olores familiares del cuero y los caballos. El aire de la mañana traía el sonido de la actividad desde abajo. Ahora había más manos trabajando en el rancho, muchas de ellas de mujeres jóvenes que la habían buscado, deseosas de aprender no solo a criar ganado, sino también el arte de la autosuficiencia. Emily había transformado el rancho en algo que su padre nunca hubiera imaginado: un lugar donde la fuerza y la sabiduría se transmitían a una nueva generación. El sonido de risas y voces decididas flotaba desde el patio de entrenamiento donde dos jóvenes aprendices practicaban su puntería. «¡Señorita Johnson!», gritó una voz desde abajo. Una de sus nuevas alumnas, Sarah, saludó desde su caballo. «¡Jinetes viniendo del este!». Emily sonrió, reconociendo la nube de polvo que se acercaba. El sheriff Cooper ahora hacía visitas regulares, manteniéndola informada sobre la transformación del territorio. Sus visitas se habían convertido en un símbolo de la asociación entre las fuerzas del orden y la comunidad. Los cambios se extendían mucho más allá de los límites del rancho. Los pueblos que antes vivían con miedo ahora se mantenían firmes, con sus ciudadanos organizados y vigilantes. Los puestos comerciales y las estaciones de paso habían adoptado el sistema de señales de su padre, creando una red de comunicación que hacía casi imposible que los forajidos se hicieran con un punto de apoyo. Cada semana llegaban noticias de otra comunidad que se enfrentaba a quienes querían aprovecharse de ella. Emily bajó la colina y se detuvo brevemente ante la tumba de su padre. La sencilla cruz de madera tenía flores frescas. Otros seguían acudiendo a presentar sus respetos al hombre cuyas enseñanzas habían contribuido a cambiar el territorio. «Tenías razón, papá», susurró, tocando la madera desgastada. «La tierra nos moldea, pero son nuestras decisiones las que nos definen». El sheriff Cooper desmontó en la puerta, con una expresión de buenas noticias en el rostro. Su placa, que en su día fue inmaculada, ahora tenía arañazos de innumerables persecuciones, cada marca una historia de justicia cumplida. «Ayer se entregaron 2 líderes de bandas más», anunció. «Dijeron que preferían enfrentarse a la cárcel antes que probar suerte contra la reputación del rancho Johnson». Emily asintió, comprendiendo el poder de la leyenda que su postura había creado. El rancho se había convertido en algo más que una simple explotación ganadera. Ahora era un campo de entrenamiento para aquellos que buscaban aprender a ser autosuficientes y valientes. Mujeres de todo el territorio venían a aprender a disparar, a rastrear y a desarrollar estrategias. Emily les enseñaba no solo las habilidades físicas, sino también la fuerza mental necesaria para mantenerse firmes. «Recordad», les dijo a sus alumnos reunidos esa noche,
mientras se sentaban alrededor del fuego compartiendo historias y lecciones. Lo que hicimos aquí no se trataba de ser el más fuerte o de ser el más rápido en desenfundar. Se trataba de permanecer unidos, de convertir el miedo en determinación. Ese es el verdadero legado que estamos construyendo. Cada día traía nuevos retos y oportunidades. Emily continuó trabajando la tierra, cuidando del ganado y enseñando a otros lo que su padre le había enseñado. La leyenda de su enfrentamiento contra los forajidos se había transformado en algo más grande. La historia de cómo el valor de una persona podía inspirar a todo un territorio a encontrar su fuerza. Si esta historia de valor y comunidad te ha llegado al corazón, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Comparte en los comentarios qué parte del viaje de Emily te ha inspirado más. Y no te olvides de decirnos desde dónde nos estás viendo.